La presentación de hoy es, Connie y Manu hicieron la intro, Augusto, o Agosto, si lo queremos pronunciar correctamente, hizo el ejercicio que veríamos hoy. Bauti hizo el ejercicio que veríamos la semana que viene. Así que gracias a toda la gente que sigue haciendo presentaciones y arrancamos un poco con la introducción de esto que es teoría de estados límites y después un ejercicio. Antes de arrancar con la teoría, los ejercicios de teoría de estado límite son básicamente algo de este estilo, donde tenemos una estructura generalmente espacial, con cargas por todos lados, de manera que esa estructura tenga esfuerzo axial, normal, corte, momento y torsión. Tengamos que calcular tensiones debido a todo eso y después armar el tensor de tensiones del punto más solicitado de la sección más solicitada de la estructura y verificarlo. Eso es un ejercicio de teoría de estados límites. Y eso es lo que se va a tomar en el parcialito. Y el tema de teoría de estados límites en realidad no es eso. Lo que se llama estados límites está referido a un punto y es porque dependiendo de los materiales tienen ciertos límites a las tensiones que pueden resistir o a las deformaciones a las cuales podemos solicitar. Estos límites no son siempre los mismos. Hay materiales cuyo límite es la fluencia, y la fluencia es el fin del periodo elástico, es decir, mi material es elástico hasta cierto punto, y ese punto donde deja de ser elástico es la fluencia. La fluencia no es la carga máxima que soporta mi estructura, es cuando deja de ser elástico. Entonces, si yo tengo cierto material con cierta relación, sigma epsilon, que es lineal, y después de cierto punto acá pasa algo que deja de ser lineal, este punto es fluencia, fin de periodo elástico, y fíjense que si esto lo hubiese hecho un poco más feliz y no ese coso raro que estoy haciendo, algo así, este punto corresponde a la tensión de fluencia, la tensión donde deja de ser elástico, y este punto, perdón por el botón, corresponde a mi sigma max. La mayor tensión que soporta la estructura, perdón, la estructura no, el punto, el material, no tiene por qué ser fluencia, llamamos fluencia al fin del periodo elástico. Y como es el fin del periodo elástico, puede ser un límite. Podemos nosotros querer que nuestra estructura nunca plastifique, estoy hablando de palabras que todavía no conocen, perdón, que nuestra estructura nunca deje de ser elástica, y entonces un límite puede ser la fluencia, y un límite distinto puede ser la tensión máxima, que es la rotura. Un límite distinto puede ser, por ejemplo, que por alguna razón no queremos que deforme mucho, y entonces le ponemos un límite a las deformaciones. Todos son límites distintos, todos son límites válidos, y todo esto está enmarcado con el nombre global de teorías de estados límites. A nuestro punto lo vamos a limitar según ciertas condiciones. Esto que tiene el nombre general de teoría de estados límites, si alguien lo quiere estudiar más a fondo, tiene otros nombres, tiene otras complicaciones, y como siempre en esta materia vemos una introducción a todo esto, y todo esto se complica cuando lo llevamos a materiales reales y complejos como es la realidad. Pero bueno, esta es la idea de teoría de estados límites. A nuestro estado tensional, a nuestro estado de deformaciones, lo limitamos bajo ciertas condiciones. En general esto es del material, entonces lo podemos plantear para un estado triaxial genérico, pero ahora sí, borro esto y hablamos de que en nuestra materia vamos a trabajar con barras. Y como vamos a trabajar con barras, nuestro estado más complicado que podemos llegar a tener desde el punto de vista tensional es este, porque todo esto es cero, es decir, un sigma y dos taus, y adicionalmente, en los pocos casos que tengamos dos taus, generalmente tenemos uno solo, pero si llegamos a tener dos taus, podemos aplicarle un pequeño cambio de variable a ese cubo y plantear este cubo.
y ver que o sea, lo rotamos de forma que tenemos un solo sigma y un solo tau, donde este tau es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y trabajar con este tensor de tensiones. Si queremos ser estrictos, si a alguien le interesa, esto está en coordenada x y z, esto no está en coordenadas x y z, estarán en coordenadas, no sé, x' y', z', para ponerle un nombre, una coordenada cartesiana distinta. No nos importa realmente cuáles son las direcciones. Sabemos que existen ciertas direcciones para la cual puedo simplificar mi tensor de tensiones para tener un sigma y un tau, y esto lo hacemos para después hacer cuentas con un sigma y un tau. Del estado triaxial, que en principio puede tener hasta 6 componentes, en nuestra materia, como mucho, va a tener 2. Una tensión normal y una tensión tangencial. Y dado que tenemos este estado de tensiones simplificado, calcular, por ejemplo, tensiones principales también se vuelve muy simple. Es buscar autovectores y autovalores de algo lleno de ceros. En este caso es calcular la solución del polinomio característico, que es una cuadrática, y entonces lo que están viendo en pantalla para calcular tensiones principales es la solución de una cuadrática que conocen desde la secundaria. Ese a más menos raíz cuadrada de 4ac y esas cosas que yo no recuerdo, es la cuadrática, y de hecho esto le pifiamos, y esto es un menos. Uno es más y el otro es menos. Son las dos raíces de mi cuadrática. Entonces, calcular tensiones principales en el caso de barras va a ser bastante sencillo. O se la acuerdan de memoria o la anotan en algún lugar, pero ni siquiera tienen que recurrir a un programa que calcula autovectores y autovalores, porque es simplemente la ecuación de la cuadrática. Y lo que vamos a hacer es únicamente trabajar con estos casos. Sigma ¿Alguna 2 es pregunta? cero. ¿Cómo? Sigma 2. Sigma 2 es, sí, en realidad esto lo estamos tomando con pinzas. ¿Cuál es sigma 1, cuál es sigma 2 y cuál es sigma 3? No siempre va a ser esto. Hay una tensión que es 0, y una tensión principal que es 0, y las otras dos tensiones principales, que es esto que tenemos acá abajo, una sumando y el otro restando ese término. La más grande va a ser 1, la más chica va a ser 3. No necesariamente la 2 es 0, pero generalmente sí. Y fíjate que sigma 2 es justamente este señor de acá. Este señor es principal porque está asociada a tensiones tangenciales nulas. Buenísimo. Buenísimo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es estudiar límites de estos estados simplificados, estados dobles con un sigma y con un tau. Y los estados límites que dije que puede estar en tensiones o en deformaciones, lo vamos a llevar a tensiones para simplificar, y porque es lo que se hace después generalmente en la práctica. Se suele expresar todo en función del tensor de tensión. Teorías de estados límites existen literalmente infinitas. Cualquiera de ustedes puede plantear una. Aplicará más o menos, servirá o no servirá, pero cada uno inventa su teoría a piacere en función de qué cosas quiere estudiar, y lo que vemos en esta materia son las que son históricamente más importantes, vamos a decir, que una de las primeras teorías de estados límites que se planteó fue la de Saint-Venant, que decía que los materiales fallaban por deformaciones, y entonces limitaba la deformación máxima a un cierto valor de deformación. Entonces calculamos las principales, nos fijamos el módulo, en módulo, cuál es la más grande, y si es menor a la deformación límite, verifica; si no es menor, no verifica. Si llevamos esto a tensiones, lo que tenemos que calcular es las tres deformaciones en función de sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y nos quedan estas expresiones que vemos acá, que para que se cumpla lo de arriba, para el caso particular de barras donde sigma 2 es igual a 0,
Esto acá quiere decir estado plano de tensiones, es decir, la otra me vale 0. Si sigma 2 vale 0, pedir lo que está arriba es igual a pedir las dos cosas que están recuadradas abajo. Si la norma, el módulo de esto es menor a la tensión admisible, entonces verifica. Y esta tensión admisible, cuando lo planteó Saint-Venant, estaba en función de este epsilon límite. ¿Hasta acá venimos bien? ¿O vengo demasiado rápido? Un poco rápido, pero bien. Un poco rápido, bien. Bajo un poco la velocidad, te escucho. ¿EPT me dijiste que era? Estado plano de tensiones. Gracias. EPT. Una segunda propuesta también bastante clásica es decir que los materiales fallan o tienen su límite. No me gusta a mí particularmente la palabra falla, porque cuando el material entra en fluencia no es que falla, entra en fluencia, pero históricamente, perdón que haga un paréntesis, históricamente estos se conocían como teorías de falla o teorías de estado crítico. Esos nombres se siguen utilizando porque fue el primer nombre que le dieron, pero cuando se le da un enfoque moderno, se deja de utilizar la palabra falla o crítico. El tema es que como está tan instaurada en la ingeniería debido a la cantidad de años que se usaron esas palabras, mucha gente habla todavía de falla y estados críticos, que a mí no me gustan, pero bueno, tal vez es más entendible la palabra falla, y por eso también a veces usamos la palabra falla. Pero bueno, el Una material, pregunta. ¿te escucho? Si una barra alcanza su tensión de fluencia, ¿no estarías teniendo problemas? ¿No estaría Puede fallando tener o ahí? no tener problemas en función a un pequeño paréntesis, que está bueno. El acero se comporta así. Ese mamarracho es cuando entra en fluencia. Acá entró en fluencia. Y hace un mamarracho tal vez menos pronunciado, pero literalmente hace eso. No es algo lineal porque empiezan a dislocar internamente los cristales. Entonces tenés un mamarracho y eventualmente endurece, y esto es endurecimiento. Ahora, ¿cuándo falló tu acero? Y acá, cuando se terminó rompiendo. Cuando entró en fluencia empezó a deformarse un montón. Y hay estructuras donde vos no podés permitir que se deforme un montón, y estructuras que, tranquilo, deformate, mientras no te rompas, deformate. Entonces, para cierta gente, generalmente los civiles limitan en fluencia. O si entras en fluencia, te limitan en deformaciones que rondan el, no sé, 3%, 3 por mil. Quieren deformaciones pequeñas. Pero eso no quiere decir que falle el material. Es un límite que vos le estás poniendo. Esto es acero. En cambio, el hormigón tiene un periodo elástico, va bastante recto al principio hasta que empieza a microfisurarse. Cuando empieza a microfisurarse, se curva, llega a un máximo y baja. Esto es el fin del periodo elástico y esto es tensión de fluencia, es un sigma de fluencia. Y esto es sigma max. Si vos limitás tu hormigón a la fluencia, no estás aprovechando para nada la capacidad que tiene el material. Entonces, el acero se suele limitar a fluencia, no siempre, pero es normal, es común, vamos a decir. El hormigón no lo podés limitar a fluencia porque no lo aprovechás. ¿Venimos bien? Sí, una pregunta más. La X del acero, ¿qué significa? Hasta ¿Es ahí el punto de ahí rotura, rompe. dijiste? Claro, ¿Pero qué pasa con la barra de acero? Ponele. rompe. ¿Explota? ¿Qué pasa? No, rompe. O sea, imagínate. ¿Y el hormigón no? ¿Hicieron el ensayo de tracción en intro? Sí, se cortaba la mitad. Bueno, ese se corta la mitad, es la cruz. Antes de cortarse la mitad, plastificó un montón. Todo esto de acá para allá está plastificando.
¿Y el hormigón no se considera que tenga eso porque se va fisurando de a poco o por qué? Claro, a partir de acá empieza a microfisurarse hasta que te localiza la fisuración y tenés una fisura grande y ahí es cuando llega a su máximo. Bárbaro, gracias. Si queremos complicar más los materiales, similar al hormigón o hasta ahí, tenés el suelo, que el suelo nunca es lineal y el suelo puede hacer así con una curva o así con otra curva en función del estado que tenés y nunca, depende del suelo, puede estar nunca en periodo elástico, puede ser fluencia desde el minuto 0. Entonces, no puedes decir que fluencia es el límite de los materiales, es un límite que le podés dar a los materiales. Nuevamente estamos entrando en temas donde me divierto y me gustan, y por eso tal vez hablo de más fuera de la materia. Pero bueno, cada material tiene un comportamiento totalmente distinto, y aparte el uso que le das al material es distinto. Entonces, ¿qué estableces como límite? No es lo mismo ni para los materiales, ni para dentro de un material, depende del uso, tal vez le permitís al acero que plastifique o que no. Depende qué querés hacer y qué constituye el fin de la utilidad del material para tu uso. Yo tengo una pregunta, Felipe, pero Dale. es más no de la física, toda esta, sino de las fórmulas que pusiste ahí arriba y recuadraron en azul. Dale. Dejo Cada escrito sigma, hormigón y este era suelo por si a alguien le interesa. Te escucho, Agus, perdón. sí, no, perdón yo. Ese sigma, cada uno lleva su signo, ¿no? Correcto, sí, todo con signos. Ok, Y por eso estamos metiendo barras de módulo afuera, porque lo de adentro tiene signos. Y después le metemos el módulo. bien. ¿Y el sigma admisible? ¿Qué onda eso? Le ponemos... Estas teorías generalmente estas teorías asumen igual signo admisible a compresión que tracción. ok. Entonces le pongo el módulo también. Claro, pero ya como asumen iguales los valores, ya te lo suelen dar positivo, entonces por eso no estoy poniendo el módulo. Si no son iguales, te tienen que especificar que no son iguales, y ahí esta ecuación, borro esto, esta ecuación ya no va, tenés que poner max con signos y min con signos y comparar con el de tracción y el de compresión. Igual yo estaba hablando de los de arriba, pero también vale para esto, me acabo de dar cuenta. Ok, Claro. genial, bien. Si tenés valores distintos y te complicamos la vida y te estamos dando un ranking con valores distintos, tenés que no puedes tomar este max en módulo y tenés que separar no módulos, máximo y mínimo. Okay. Genial, listo. Gracias, Felipe. No, por favor. Bueno, en nuestro caso no tenemos sigma 2, entonces pedirle ranking para estado plano de tensiones es pedir que la tensión 1 y la tensión 3 sean menor a la admisible. Nuevamente estoy trabajando todo el módulo. Si llego a tener un sigma distinto a tracción que a compresión, tengo que plantear esto, pero ahora sigma 1 en módulo tiene que ser menor al módulo de sigma tracción, porque es el positivo, y sigma 3 en módulo, tiene que ser menor a sigma de compresión en módulo. Si llego a darles, o a alguien le llega a dar un valor distinto de resistencia a tracción que a compresión. Estas teorías son teorías clásicas. La teoría de Rankine se sigue hablando en ciertos casos. Ninguna se utiliza realmente en la profesión. Sí se puede llegar a utilizar tal vez para tirar un número aproximado, porque es fácil de calcular Rankine, pero no se usan realmente. Otra teoría, la siguiente teoría clásica que tenemos es la teoría de Tresca-Guest, que comúnmente se lo conoce como Tresca. Guest no siempre se menciona. No sé exactamente qué hizo cada uno, sé que fueron por caminos distintos, o sea, no trabajaron juntos,
y no sé por qué quedó 3K, me parece que simplemente la gente elige el último nombre o el primer nombre y históricamente queda. La teoría de 3K lo que establece es un límite a la máxima tensión tangencial y se empezó a utilizar porque el acero sigue bastante de cerca a la teoría de 3K. Entonces, hace varios años, ya no más, la teoría de 3K era la teoría de cabecera para aceros que establece un límite a la máxima tracción y como vimos hace unas semanas, ¿cómo calculábamos el tau max de un estado tensional cualquiera? Sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Sobre 2. Y por eso ahí me aparece un sigma 1 menos sigma 3, el sobre 2 que está de más es porque después, cuando esto lo comparamos con el caso de uniaxial, nos queda esa expresión. Esto lo vieron con Luis, me parece que desarrollaron todas las expresiones. En el caso particular de tener estado plano de tensiones, en el caso de barras, que tenemos un sigma y un tau, la expresión se reduce a eso, y fíjense que es muy sencillo calcular, porque no tenemos que ni siquiera calcular principales. Es sigma al cuadrado más 4 tau cuadrado, raíz. Como dijimos antes, 3K fue durante varios años la teoría utilizada para ceros, y por eso todavía es conocida la teoría de 3K. La siguiente teoría que tenemos es la teoría de Beltrami, que Beltrami ya complicó bastante la historia, porque no es solo una tensión máxima tangencial o normal, sino que Beltrami mete en la mezcla la energía, y acá tenemos que hacer productos entre tensiones y deformaciones, que eso es energía, y plantea que los materiales tienen una energía interna que pueden utilizar, y cuando como que se acaba esa energía disponible, el material falla. El tema es que esta teoría, hasta donde yo sé, nunca se usó casi, porque es demasiado complicada y tampoco se acerca mucho al comportamiento de ningún material. Pero bueno, está la teoría de Beltrami. Estas teorías de acá, al día de hoy ninguna se utiliza de forma usual, pero sí se siguen mencionando por la historia y por ciertas cosas simplificativas que tienen. Lo que pasó después es que el acero seguía 3K, la teoría de 3K, si la quieren implementar, cuando se estudian esto un poco más en detalle, se fijan que es medio molesta, porque no tiene funciones lindas, y entonces inicialmente von Mises, este señor de acá, y me quedó este dibujo de acá, ignoren este dibujo hasta que les diga lo contrario. Ignoremos ese dibujo. Von Mises lo que hizo inicialmente es agarrar la teoría de 3K y hacerla numéricamente más agradable, y para hacer eso lo que hizo es decir que el material falla por la energía de distorsión, un nombre que en este momento se me escapa. Un investigador se dio cuenta que el acero, cuando sometía el acero a estados triaxiales, o sea, le metía presión de fluido, y ensayaba, se fijaba que no importa cuánta presión le ponían, fallaba siempre con la misma carga, y entonces era independiente de la compresión, la presión que estaba sufriendo, y a partir de ahí postula que el material falla con la máxima energía asociada a la distorsión, y acá volvemos a hacer cuentas complicadas para despejar esa cuentita ahí, que ya está en estado plano de tensión, o sea, ambas, la de arriba y la de abajo, es para estado plano de tensión, pero está desarrollada a partir de calcular energía de distorsión del punto, y aunque inicialmente von Mises lo planteó como una solución numéricamente más estable que 3K, después descubrieron que la teoría de von Mises en realidad aproximaba mejor el comportamiento de acero que 3K. Y entonces von Mises, desde ese punto hasta la actualidad, es la teoría de cabecera que se usa para dimensionar acero. Cuando calculan una estructura, cuando vayan a estructura metálica y tengan que verificar un punto que tenga un estado triaxial de tensiones, van a usar von Mises.
El señor von Mises es alemán y las B cortas en Alemania las pronuncian como Fs, porque son personas extrañas. Entonces, el señor von Mises lo postuló inicialmente como una simplificación y después descubrió que en realidad aproximaba mejor el comportamiento del acero. Entonces, hasta el día de hoy, von Mises se utiliza y hay muchos softwares que lo calculan de una y te dan, cuando tienen una barra, cuando tienen una placa, la tensión de von Mises, que da como una tensión global y te da información del estado tensional con un único número. Pero bueno, esta teoría sí es importante, recuérdenla porque se usa. Y la otra teoría que más o menos se usa es la teoría de Coulomb o de Mohr-Coulomb. Acá sí le vamos a dar un poco de créditos a Mohr. Que estaba como que inicialmente planteada de métodos gráficos, eventualmente escapó la parte gráfica, o sea, Mohr lo planteó simplificadamente para casos simples de corte, y después esta teoría se llevó a esta triaxialidad. Entonces existe la teoría de Mohr-Coulomb, pero no... ¿Por qué tics? Perdón, estoy escuchando, me detengo un segundo. Palabras en alemán. ¿Por qué palabras en alemán? Si yo te digo Mohr-Coulomb, la gente me va a decir raro y tipo, ¿cómo vas a decir Coulomb? Porque bien, Mohr-Coulomb inicialmente estaba planteada de modo gráfico y de forma simplificada para casos simples de suelos. Eventualmente se metió esto en la triaxialidad y existe la teoría de Mohr-Coulomb complicada. Si alguien estudia suelos la va a ver. Que básicamente la teoría está basada en agarrás un material. Ese material lo ensayás a tracción y cuando lo ensayás a tracción tenemos esta circunferencia que se ve ahí abajo. Ahora sí miramos el gráfico de abajo, lo dejamos de ignorar, y esta circunferencia acá es la circunferencia de Mohr para un estado que está equitraccionado, ¿no? ¿Cómo le llaman? Uniaxial de tracción, ensayo de tracción pura, ahí va, ensayo de tracción pura, es esto acá. Y esta es la tensión máxima de tracción que resiste el material. Si hacemos lo mismo con compresión, tenemos este estado acá, y esta es la tensión máxima de compresión pura, o sea, axial de compresión, que resiste el material. Y si hacemos un estado de corte puro, el corte puro es agarrar un material y básicamente romperlo de esa manera. Si me ven un segundo las manos, tracción es agarrar el cubo y traccionarlo, compresión es agarrar el cubo y comprimirlo, tracción pura es agarrar esto y ponerle una fuerza así. Son ensayos fáciles de hacer o relativamente fáciles de hacer y por eso son los más comunes. Haciendo esos tres estados podemos calcular esas tres circunferencias y entonces lo que dijo Mohr es, en realidad, esto no tiene por qué ser un plano, ponele que la tercera circunferencia te queda por ahí. Y lo que dijo el señor Mohr es que para que el material no falle, mi estado tensional, voy a cambiar el colorcito, a un, no sé qué quiero, un naranja, mi estado tensional tiene que estar contenido por ese área, ese envolvente de cosas. Es decir, si mi punto está debajo, o mejor dicho, adentro de esta cosa naranja, no falla, y si está afuera, falló. Es decir, si está acá, falla. Si está acá, estamos bien. Y eso es lo que había dicho Mohr, medio cuasi gráfico, porque en realidad no es gráfico, se puede poner todo en ecuaciones analíticas. El tema es que ese envolvente en realidad es una curva horrible, y entonces para simplificar la envolvente, lo que dijo es, podemos tirar directamente una recta, de alguna manera,
y el envolvente que es curva la simplifica como una recta, y ahora si estoy debajo de este envolvente, que es la misma que antes pero rectificada, si estoy dentro de ese envolvente, estoy bien. Si estoy fuera de ese envolvente, fallo. Y en realidad, amor, no... Bueno, básicamente es esto, que si lo ponemos como ecuación analítica, es esta expresión de acá, y nos dice que sigma 1 menos un parámetro, una constante k, por sigma 3, tiene que ser menor a la tensión admisible, y esa tensión k, según lo que estamos explicando en este momento, es igual a la resistencia a tracción dividido la resistencia a compresión, tomada como positivo, es decir, en realidad acá, si quieren, le ponemos módulos, o sea, ese K es positivo, es la relación de lo que resiste a tracción sobre lo que resiste a compresión, pero el módulo de eso, y decir todo lo que dije abajo gráficamente es lo mismo que plantear esta ecuación directamente como sigma 1 menos K por sigma 3, y sigma 1 y sigma 3 lo calculan, como vimos hace un rato, con la ecuación de las raíces de la cuadrática. Esto es la teoría de Coulomb. La teoría de Coulomb se usó durante años en suelos y se sigue utilizando en suelos, pero ya hay teorías mejores. Si quieren calcular bien y correctamente suelos, hay cosas mejores y no se usa más Coulomb. Coulomb quedó medio en el pasado, pero como el pasado cuesta salir, hay ciertos casos donde se sigue utilizando, y aparte hay es más simple, es más fácil, tiene sus beneficios. O sea, Coulomb no nos da muy correctamente el comportamiento del suelo, pero nos da aproximadamente bastante bien, entonces todavía tiene sus usos. Lo que sí, cuando trabajan con suelos, en vez de trabajar con este K raro, expresan todo en función de este ángulo que no me salió indicar correctamente, este ángulo de acá, que se suele llamar phi, y en suelos se llama el ángulo de fricción. Entonces calculan el ángulo de fricción de su suelo y después plantean esto mismo, pero en función de este ángulo. Entonces les aparece el seno de phi y estas cuestiones, pero la idea es básicamente la misma. No se usa más tensión de rotura-compresión ni tensión de rotura-tracción. Se usa un ángulo de fricción, dato de tu material. Viendo el chat, Mateo me preguntas, ¿para 0K igual 1? Sí, para 0K igual 1, pero para 0 no es la mejor fórmula Coulomb, usemos hormices, pero vendría a ser ese el caso, y te queda básicamente una... No, me quedé pensando si se cumple algo, pero no. Hay ciertas relaciones entre todas estas teorías que no vamos a entrar en grandes detalles porque no nos va a dar el tiempo. Para hormigón, ¿cuál teoría se utiliza? Ninguna. Hormigón hace 800 simplificaciones. Manuela te puso el reglamento SIRSOC. Nuestro reglamento... El hormigón es tan complicado, es un material heterogéneo. El hormigón, el suelo también es re complicado, pero el hormigón es básicamente arena, piedra y plasticola mezclada con una cuchara, y dijiste, esto es un material, decime cómo se comporta, y se comporta como arena, piedra y plasticola. Es complicado de estudiar, y hay dos opciones cuando las cosas son complicadas. O la estudiás de forma complicada y perdés mucho tiempo para calcular una barra simplemente apoyada, o metés 800 simplificaciones y le metés un coeficiente de seguridad de forma a asegurarte que estemos todo bien. En el caso de hormigón, el reglamento se acerca más a eso. En el caso de suelos, el reglamento viejo se acerca muchísimo a eso. El reglamento nuevo está empezando a meter un poco más de ciencia de materiales en el medio. Pero tanto el suelo como el hormigón son materiales complicados porque arrancamos diciendo que los materiales son homogéneos e isótropos y todo eso, y el hormigón es una piedra arriba, perdón, el hormigón es, lo que dije antes,
una pasta que se endureció y tiene piedra y arena mezclada. Y el suelo es peor todavía porque es básicamente una piedra arriba de la otra. Es como que yo agarre, no sé, celulares, hago una pila de celulares y te diga, eso es el material celular. Decime cómo se comporta el material de los celulares. Y es complicado decirte cómo se comporta el suelo. Entonces, o metemos simplificaciones o metemos muchas complicaciones. El reglamento para aceros, el tema es que el acero es fácil, el acero es homogéneo, isótropo, y todo lo que venimos haciendo sigue la ley de Hooke de principio a fin hasta plastificación. Entonces usás von Mises. El reglamento de aceros te da von Mises. El reglamento de Coulomb te da, perdón, el reglamento de hormigón te da simplificaciones, el reglamento de suelos te da simplificaciones. Si querés hacer constitutivamente bien suelos, nuevamente tenés que sentarte un buen tiempo y estudiar modelos constitutivos para suelos en particular. Y depende de tu suelo, tenés un modelo distinto. Es un mundo lleno de emociones que si alguien quiere hacer una tesis, podemos hablar con Alejo Friso y hacemos una tesis en suelos. No se preocupen, cuando cursen suelos, les va a vender la tesis en suelos unas 15 o 20 veces. Por clase. Y si hacen una recta, es un pasaporte recuperatorio. Nada, eso. Gran clase era eso. Como dijo Manu, que está cursando en este momento suelos. El suelo es muy complicado. El suelo, mientras más comprimido está, el hormigón también, pero en el suelo es peor, mientras más comprimido está, más resiste. Entonces el comportamiento depende de la presión. Modelar eso es un río de emociones. Bien, y esto es la introducción, la base y las simplificaciones que estamos haciendo en esta materia para empezar a entender que el material no falla o no tiene sus límites por una tensión, sino por el estado tensional completo que tiene el punto. En las barras tenemos un estado muy simple con un sigma y con un tau. En un suelo, el estado es triaxial en el caso más simple que podemos imaginar.